¿Algo que manifestar por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, con fundamento en lo expuesto en el artículo 19 constitucional, párrafo primero, así como en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le hace la solicitud para que vincule a proceso al imputado Darío Nicolás Tenorio Manrique. Esto con fundamento en los siguientes datos de prueba. En la denuncia realizada por la víctima, Sofía Esmeralda Bastarache Ortiz, las entrevistas realizadas a los testigos Verónica Fernández Castro y Jaime Augusto Pegrendón, además del informe policial homologado realizado por el agente Luis Manuel Cuello Martínez. En conjunto, estos acreditan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad razonable de que el imputado lo hubiese cometido. Esto en virtud de los siguientes hechos. El día 11 de octubre del 2017, aproximadamente a las 18 horas, en el domicilio ubicado en calle 63, número 248, entre 42 y 44, la señora Sofía Esmeralda Bastarache Ortiz, dueña de esta vivienda, y la señora Verónica Fernández Castro se encontraban platicando en la sala, con las ventanas y la puerta que da a la calle abierta, debido al intenso calor que suscitaba aquel día, cuando de pronto un sujeto entra a la vivienda y sin derecho y sin consentimiento, toma de la mesa que se encontraba en medio de la sala el teléfono celular marca Samsung Galaxy J5 perteneciente a la señora Sofía, tomando también del respaldo de una silla la bolsa de la víctima. Al momento, esta reacciona e intenta tomarla también para evitar que se la llevaran. En el forcejeo, las cosas caen al piso y el sujeto toma de el teléfono celular marca Samsung Galaxy J5 perteneciente a la víctima y la cartera que se encontraba anteriormente dentro de la bolsa de la señora Bastarache Ortiz, que a su vez contenía 500 pesos mexicanos, 20 dólares americanos, tarjetas bancarias e identificaciones de la misma. El sujeto huye y es visto corriendo por el señor Jaime Augusto Pegrendón, el cual, al percatarse de lo que sucedía debido a los gritos de la víctima y de los testigos, procede a llamar a la policía. Dos agentes acudieron con inmediatez al domicilio. La víctima y los testigos describieron los hechos sucedidos y las características del responsable, siendo estas de una persona de complexión delgada, de tez morena, de cabello oscuro y de aspecto forense. De igual manera, mencionó la ropa que llevaba el mismo aquel día, siendo esta una playera tipo polo color verde y un pantalón de mezclilla. Los agentes procedieron a transmitir las señas aportadas por la banda policial. Aproximadamente a las 18 horas con 55 minutos se recibió el llamado del oficial Fernando Salcedo Obregón, el cual informó haber ubicado a un sujeto con estas mismas características en el Parque de San Cristóbal. Los agentes acudieron al lugar y ubicaron al sujeto con actitud sospechosa, y al inspeccionarlo se le encontró en su posesión el teléfono celular marca Samsung Galaxy J5 perteneciente a la víctima y la cartera ya sin efectivo con las tarjetas bancarias e identificaciones de la señora Sofía Esmeralda Bastarache Ortiz. Por lo anterior, no cabe duda de que se ha acreditado un hecho que la ley señala como delito. Esto con sustento en los artículos 330, 332 y 335, fracción primera del Código Penal de Yucatán. Esto siendo un delito de robo calificado con calificativa de haberse llevado a cabo en una vivienda destinada a habitación, ya que un sujeto se apoderó de una cosa mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Con esto me refiero al teléfono celular y a la cartera de la víctima, además de que se llevó a cabo en una vivienda destinada para habitación. Esto en perjuicio de la señora Sofía Esmeralda Bastarache Ortiz. Por lo anterior, no cabe duda de que se ha acreditado el primer requisito del fondo para vincular al proceso. Respecto al segundo, que es que existe la probabilidad razonable de que el imputado lo hubiese cometido, se acredita de la siguiente manera. Según las características aportadas por la víctima y por los testigos, estas concuerdan indudablemente con la media filial del imputado, ya que efectivamente es de tez morena, de complexión delgada, de cabello oscuro y de aspecto forense, y vestía una playera tipo polo color verde y un pantalón de mezclilla el día 11 de octubre del 2017. Además de que se le encontró en su posesión el teléfono celular marca Samsung Galaxy J5 y la cartera ya sin efectivo con las tarjetas bancarias e identificaciones de la señora Bastarache Ortiz.
Por lo anterior, no cabe duda de que se ha acreditado el segundo requisito de fondo para vincular a proceso, que es que existe la probabilidad razonable de que el imputado lo hubiese cometido, y al no existir causas de exclusión, justificación o prescripción del delito que impiden el ejercicio de la acción penal, esta representación social le reitera la solicitud de vincular a proceso al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique por los hechos señalados como delito de robo calificado en perjuicio de la señora Sofía Esmeralda Bastarrache Ortiz. Es cuanto. Por parte de la defensa. Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que a mi defendido, el señor Darío Nicolás Tinal Manrique, se le dicte auto de no vinculación a proceso. Esto en virtud de que el día 11 de octubre del 2017, a las 17 horas aproximadamente, el señor Darío, en compañía del esposo de su prima, el señor Roger Ignacio Ayala, se dirigía al Mercado Central, al puesto de fruta de la señora Fabiola, aprovechando mi cliente la situación para ir a saludar a la joven Pilar, quien trabaja a unos cuantos locales del puesto de la señora Fabiola. Posterior a esto, el señor Darío se dirigió al puesto de la señora Fabiola, pues Ignacio había dejado una bolsa con limones. Mi cliente la recogió y se la llevó para dirigirse al Parque San Cristóbal, al puesto de frutas en donde trabaja. Llegando a este casi a las 7 p.m. aproximadamente, en donde ya se encontraba su prima hermana, Zoila María Coello Tinal, picando la fruta. Unos minutos después, un par de policías llegaron y señalaron al señor Darío como presunto interviniente en un delito de robo, a lo que mi defendido dijo que él no tenía nada y que lo podían revisar. Los policías lo pusieron contra la pared, lo esposaron y lo detuvieron. Lo anterior narrado encuentra sustento en los siguientes datos de prueba. Primeramente, en el acta de entrevista realizada a la señora Zoila María Coello Tinal, así como en la declaración del señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Ahora bien, el individuo que cometió dicho robo es una persona de tez morena, complexión delgada, que tiene cabello corto color oscuro, que tiene acné en el rostro, según lo que obra en las actas de entrevista realizados a la señora Verónica Fernández, al señor Jaime Augusto Pech Rendón, así como en la declaración de la señora Sofía Esmeralda Bastarrachea. Su señoría, en Mérida hay cerca de 777.615 habitantes. De esos habitantes, mi cliente no es la única persona que cuenta con las características que anteriormente se señalaron, pues estas son características muy generales. Como características específicas, el señor Darío tiene una cicatriz en la ceja, un tatuaje en forma de cruz en el antebrazo izquierdo, y cabe señalar que el señor Darío no tiene acné en ninguna parte del rostro. Estas son características personales e individuales de mi defendido, características que no proporcionaron ninguno de los testigos ni la víctima. Es por todo lo anterior que resulta evidente que la Fiscalía no cumplió con el segundo requisito de fondo necesario para vincular a proceso, puesto que en la carpeta de investigación no desprende ningún dato que sitúe al señor Darío en el lugar donde se cometieron los hechos delictivos, ni mucho menos que actualice una probabilidad razonable de que el señor Darío interviniera en la comisión de los mismos. Por ello, reitero mi solicitud que al señor Darío Nicolás Tinal Manrique se le dicte auto de no vinculación a proceso. Es cuanto.
Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, con fundamento en los artículos 153, 154, 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita que dicte la imposición de la medida cautelar al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, consistente en la presentación periódica ante usted o alguna otra autoridad que usted designe, prevista en el artículo 155, fracción primera, toda vez que se acredita la existencia del riesgo objetivo de sustracción del proceso, ya que conforme a los datos de prueba que obran en esta carpeta de investigación, el imputado no cuenta con arraigo en esta ciudad en virtud de lo siguiente. Principalmente, el imputado no tiene un domicilio fijo o una residencia habitual. Esto se desprende de la propia declaración del imputado, en donde menciona que en ocasiones duerme en casa de su prima Zoila María Cuello Tinal y en otras ocasiones en el puesto de frutas donde él trabaja, ubicado en la Plaza San Cristóbal. Además de que no cuenta con arraigo familiar en Mérida, Yucatán, puesto que sus parientes consanguíneos en línea directa, ascendientes y descendientes, tienen asiento en la localidad de Tlaxiaco, Oaxaca, esto siendo sus padres, sus hermanos y su hijo, lugar de donde el imputado también es originario. Y por último, el trabajo del imputado no es de suficiente arraigo, puesto que lleva muy poco tiempo laborando en él y anteriormente había trabajado como caporal en el rancho Los Ventureros, ubicado en Teapa, Tabasco. Además de que los dueños del puesto de frutas donde él trabaja no solamente tienen sucursales en Mérida, Yucatán, sino también en los estados de Campeche y Quintana Roo. Lo anterior encuentra sustento en el informe de medidas cautelares, en el acta de entrevista de Zoila María Cuello Tinal y en la propia declaración del imputado. Con base en lo anterior, es evidente que se actualiza el peligro de sustracción del imputado previsto en el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no cuenta con arraigo en esta ciudad. El asiento de su familia se encuentra en Tlaxiaco, Oaxaca, no cuenta con un domicilio fijo o una residencia habitual, y además se ha comprobado que puede abandonar su trabajo con facilidad y el lugar donde habita. En virtud de lo anterior, la medida cautelar no contraviene en el criterio de mínima intervención, ya que es necesaria, idónea y proporcional. Por lo tanto, esta Fiscalía reitera la solicitud de implementar la medida cautelar al imputado Darío Nicolás Tinal Manrique, consistente en la firma periódica de un día a la semana que usted designe ante usted o alguna otra autoridad, desde este momento hasta la culminación del proceso penal. Esto para garantizar la comparecencia del imputado durante el proceso, ya que existe un gran riesgo potencial de sustracción del mismo. Es cuanto. ¿Algo que manifestar por parte de la defensa? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, por lo que respecta a la solicitud planteada por la Fiscalía, esta defensa considera la medida cautelar innecesaria, toda vez que no existe riesgo de sustracción alguno. Lo anterior se encuentra acreditado de la siguiente manera. El señor Darío Nicolás Tinal Manrique, a diferencia de lo expuesto por la Fiscalía, sí cuenta con un domicilio particular establecido en la calle 59, número 336 de la Colonia Centro. Ahora bien, la Fiscalía menciona que el señor Darío no cuenta con arraigo familiar, lo cual no es verdad, puesto que el domicilio particular previamente mencionado es cohabitado por el señor Darío, su prima hermana Zoila y el esposo de ella, el señor Roger Ignacio Ayala, los cuales trabajan juntos y conviven todos los días, por lo que podemos establecer que el señor Darío sí cuenta con familia en esta ciudad. Ahora bien, respecto al trabajo del señor Darío, siendo este vendedor de frutas en un puesto ubicado en el Parque de San Cristóbal, recordemos que es este que le da un sustento económico y gracias a él es que también puede mantener a su hijo pequeño de 2 años de edad, por lo que resulta evidente que no se ausentará del mismo y permanecerá en la ciudad. Todo lo anterior encuentra sustento primeramente en el informe de medidas cautelares, en el acta de entrevista de su prima hermana Zoila María Cuello Tinal y en la declaración de mi defendido, con lo cual podemos confirmar que no se cumple con el riesgo previsto en el artículo 168, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el señor Darío sí cuenta con un domicilio particular, tiene arraigo familiar y un trabajo estable. De igual forma, en la misma carpeta de investigación no existen datos de prueba que acrediten que el señor Darío represente algún tipo de riesgo de sustracción
obstaculización ni de peligro a testigos, víctimas u ofendidos. Además, en el informe de medidas cautelares no se acredita que exista riesgo real ni potencial, ya que el señor Darío es descrito como una persona tranquila. Al momento de su detención no intentó darse a la fuga, no cuenta con antecedentes penales y es trabajador, desempeñando actividades laborales desde los 14 años, siendo una persona responsable y comprometida con su trabajo actual, cumpliendo así con sus obligaciones laborales y paternales hacia su hijo. Por último, la medida que se solicita no resulta idónea, ya que la medida que ofrece la Fiscalía consiste en la firma periódica un día a la semana. Sin embargo, no especifica un día, por lo que dicha medida resultaría lesiva, puesto que el señor Darío trabaja de martes a domingo, trabajando la mayor parte del día, y al no especificar un día, podría interferir en la asistencia de mi defendido a su trabajo, estando así en riesgo su única fuente de ingresos, poniendo en peligro el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, se estaría contraviniendo el criterio de mínima intervención, ya que se ha acreditado que la medida que ofrece la Fiscalía no es idónea ni proporcional, y además de que al no existir ningún riesgo procesal, resultaría necesario la implementación de cualquier medida cautelar. Por lo anterior, solicito que a mi defendido, el señor Darío Nicolás Tinán Manrique, no se le imponga ninguna medida cautelar. Es cuanto.